Pescado Rabioso, como todos sabemos, es la segunda agrupación que lideró Luis Alberto Spinetta. Para muchos es el Led Zeppelin argentino. Esto lo podemos notar en sus bases bluseras mezcladas con hard rock y con psicodelia, y también con los alaridos agudos que pega Luis, muy parecidos a los de Robert Plant. Pero en realidad solamente lo vamos a notar en el primer disco, porque a partir del segundo empezaron a tener una personalidad mucho más definida y se marcaron una búsqueda muy profunda que ahora lo vamos a ver. Papá, vení, acompáñame. Si bien es una de las bandas más emblemáticas, duró solamente 2 años, entre el 71 y el 73. Al principio eran solamente un trío. En la batería estaba el negro Black Amaya, que fue baterista de Papos Blues, y más cerca de esta época fue baterista de Los Gardelitos, y también por Bocón Francisco, que junto a Black y a Papo había formado la banda Engranaje. Con este formato lanzaron el primer disco en el 72 que se llamó Desatormentándonos, que acá lo tengo. Como podemos ver, una tapa totalmente surrealista, como la mayoría de estas canciones que están acá adentro. A lo retirado. Este disco es súper poderoso. Tiene mucha data de blues que en Argentina ya estábamos familiarizados por bandas como Papos Blues o Manal, pero apareció sorpresivamente para muchos mucha data de hard rock y psicodelia, cosa que sorprendió al público de Spinetta, que esperaba escuchar algo más similar a Almendra y no un rock tan oscuro, que si bien tiene bastante poder, así onda hard rock, al mismo tiempo podemos encontrar adentro del disco muchas sutilezas y armonías muy avanzadas. Además, pensá que en ese momento era muy difícil tener un disco de música del exterior. El que tenía un disco de Pink Floyd o un disco de Led Zeppelin era muy afortunado porque se lo habían traído de afuera. Imagínate tener 20 años y descubrir de la nada que está sonando una banda en el barrio que se llama Pescado Rabioso. Es un disco de 5 temas. El primero, Blues de Chris, es una canción de despedida para Cristina, la muchacha Ojos de Papel. Esta canción está muy lejos de tener una guitarrita acústica y un coro celestial que acompaña la voz de Luis, sino que todo lo contrario. Tiene riffs muy rockeros y un solo de guitarra del carajo donde Luis despliega todo su virtuosismo. Después nos encontramos con El Jardinero, que temprano amaneció. Es un blues muy psicodélico que dura 9 minutos. El tercer tema es Dulce 3 Nocturno, que es el tercero, tiene la palabra 3, haciendo referencia al trío que la banda fue inicialmente. Después también encontramos Algo flota en la laguna, que este tema también me parece muy zeppelinoso. Pero el mejor tema de este disco para mí es el último, Serpiente viaja por la sal. Tiene unas partes instrumentales donde predomina el órgano Hammond del medio. Amigo, alto chiste. Donde contaron con un invitado muy especial que es Carlos Cutaya, que en un futuro fue tecladista de La Máquina de Hacer Pájaros. Fue tan bien recibido este músico en la banda que para el segundo disco lo tomaron como integrante fijo. Terminando la grabación del primer disco, Bocón Francisco decidió dejar la banda para dedicarse de lleno a la guitarra, pues estaba tocando el bajo. Su lugar lo tomó nada más ni nada menos que David Lebón, que venía en ese momento de tocar la batería junto a Edelmiro Molinari, ex Almendra. Paréntesis, de Lebón ya hicimos un capítulo entero, andá a mirarlo porque tocó en Pescado, en Color Humano y en Cerú Girán. Seguramente te estarás preguntando, joven, centennial o millennial, David Lebón canta en Despiértate Nena y tocó el bajo en Post Crucifixión y estar en este disco. Sí, tenés razón, pero no tenés razón del todo. Despiértate Nena, Post Crucifixión y Me Gusta Ese Tajo fueron grabados como singles que se incluyeron en Desatormentándonos en futuras ediciones como bonus tracks. Es más, creo que estos 3 temas son los más conocidos de Pescado Rabioso. Y ahora te voy a contar una historia muy linda. El riff de Post Crucifixión, que suena a los pedos, lo compuso Carlos Cutaya con el piano. Pero en realidad, joven guitarrista, es la escala pentatónica tocada hacia abajo y después hacia arriba. ¿Lo vemos?
segundo disco de esta banda es un disco doble que se llama Pescado 2, donde literalmente un disco se llama Pescado y el otro se llama 2. Yo creo que acá es el momento en el que a Luis se le abre el bocho así y le empieza a entrar data sin parar y empieza a escupir letras de canciones que vamos a morir sin entender jamás, pero qué obra de arte, ¿no? Para que te des una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, Dark Side of the Moon de Pink Floyd salió recién un mes después de que terminaran de grabar este disco. Y con tan solo 23 años, Luis ya tenía en su cabeza la noción de lo que era un disco conceptual, donde cada tema se vincula con el que viene y va desarrollando ideas melódicas y poéticas a medida que el disco va transcurriendo. ¿Y sabes quién volvió? Este disco venía con un cuadernillo manuscrito que era una especie de guía de lo que iba aconteciendo a medida que íbamos avanzando. Por ejemplo, para que te des una idea, en un momento cuando tenías que sacar pescado y poner 2, te invitaba a que le digas a tu amigo que estaba con vos escuchando el disco que mire un punto fijo para que no se desconcentre del flash. También estaban las letras explicadas, te decían cómo grabaron, qué instrumentos o qué efectos usaron, quién tocó cada instrumento y también aparecían algunas fotos de los chicos cuando eran chicos. En la descripción te dejo un link donde vas a encontrar el cuadernillo entero. Pero en lo musical, ¿qué hicieron? Bueno, en este disco, como te adelanté, se alejaron un poco del blues pesado, del hard rock y empezaron a hacer canciones mucho más tranquilas, temas mucho más largos, muchos alcanzan los 8 minutos y tienen solos de guitarra muy largos que obviamente no tienen ni un segundo de desperdicio. Poéticamente hablando, Luis en este momento estaba influenciado por el poeta francés Rimbaud. Es un poeta surrealista del siglo XIX. El primer track del disco se llama Panadero Ensoñado. Consiste en tarareos de los integrantes grabados así nomás, a modo de chiste. A mí me parece una boludez. Pero fíjate cómo hacía lo que les pintaba verdaderamente. Se les ocurrió poner eso y lo dejaron. Pero después, con el segundo y el tercer tema, que se llaman Iniciado y Poseído del Alba, la cosa se pone muy interesante y muy profunda. Fíjate todo lo que puede decir Luis solamente del amanecer, no solamente hablando de la poesía. El tercer tema que encontramos es un blues que se llama Vos no me dejaste, nena. Es el único blues que hay en todo el disco. El tema siguiente es Hola Dulce Viento, escrito por David Lebón, y de este tema hablamos bastante en el capítulo de él, así que te dejo la calcomanía por acá adentro para que la mires. Después aparece un rock bastante movido que se llama Nena Boba, que Luis le dedicó para una chica que salía con David Lebón, que aparentemente hizo que se distanciaran un poco. Y para cerrar el primer disco, Pescado, encontramos la canción Petit Brie. Cuando ponemos el segundo disco, arranca con una canción que se llama 16 segundos de Petit Brie, para que cuando sacaste y pusiste, más o menos te contextualices de lo que venía sonando. Del disco 2 solamente vamos a resaltar 3 canciones. Una es Credulidad, que la escribió para Cristina, la muchacha de ojos de papel, se ve que estaba un poco enroscado. Otro es Sombra de la Noche Negra, que es un tema con un riff bastante oscuro, me hace acordar un poco a Black Sabbath. Y para cerrar el disco pusieron Aguas Claras del Olimpo, donde aparece una orquesta, creo que es del Colón, que dirigió Carlos Cutaia. A la hora de grabar el tercer disco, David y Black quisieron volver a tocar ese blues psicodélico que se está contándonos. Pero Luis ya se había desarrollado con esa música tan retorcida que tanto lo caracteriza, y además él consideraba que Pescado Rabioso era de él. Esto lo llevó directamente a la ruptura. Loco, pero yo conozco otro disco más de Pescado Rabioso, ese que se llama Artaud. Sí, nos faltó hablar de Artaud. Para mí, la obra maestra de Luis. Pero ¿sabes qué pasa? Es un disco solista, la banda ya estaba disuelta. La verdad que para hablar de esto, todavía considero que somos muy pocos. Hasta que no seamos 2000 suscriptores en este canal, no vamos a contar esta historia. Y con este video, atenti a la descripción, porque te dejo un montón de data extra para que sigas viendo cosas interesantes de Pescado.
Un extracto de la película Rock hasta que salga el sol, donde aparece toda la banda haciendo un sketch. Una playlist con lo mejor de Pescado Rabioso. Algunos links con videos de la última presentación que tuvieron, que fue en el recital de las Bandas Eternas, donde David Lebón tocó la guitarra en lugar del bajo y en lugar del bajo lo ocupó Guillermo Badalá. Y por supuesto el cuadernillo de Pescado 2. Así que vayan a disfrutar, loco. Nos vemos la próxima.